yo hice el documental, no es el primero que hago, ya tengo unos cuantos y da la casualidad que tengo un amigo que es de Zaragoza, un buen amigo, como si fuese mi hermano, pues que es músico y me suele hacer la banda sonora para mis documentales. Y esta vez me dijo, bueno, sabía de este festival y me dijo, oye, ¿y por qué no lo hacemos en aragonés? Y yo le dije, pues yo en aragonés ya sabes que no tengo ni idea. Y dije, tú tranquilo, dime un poco lo que quieres que aparezca y lo ponemos entre nosotros. Y bueno, un poco surgió la idea de ahí. Al final salió el documental en aragonés y mira, hoy estoy aquí. Sí. En el norte de Navarra y hay una comarca especial. Que afalaga o mar Cantábrico y os Pirineus. Fabás interminables con bella castañera, caixigos y árboles frutales. También podemos troballe este enorme cedro del Himalaya como curiosidad. Sí, bueno, a mí lo que me apasiona es la naturaleza, sobre todo la fauna salvaje. Yo soy fotógrafo de fauna salvaje, pero bueno, pues hoy en día las cámaras de fotografía han evolucionado tanto que graban vídeo en una calidad increíble y cuando ya tengo la foto asegurada empiezo a grabar vídeo. Entonces, bueno, pues siempre que hago algún viaje o luego intento plasmar el viaje o el documental, pues en vídeo. A Chinchipera Corretroncos llega la lufra de movimientos de nuestro protagonista. En que o esquiruelo se naíu, a Chinchipera Corretroncos se ia cercao y ha trovado reposte. A resta de muxóns tamén en han parado cuenta y no pueden desaproveitar ixa oportunidad. Quizás agradecer a Astillo pues, por hacer este tipo de festivales. Al final es un sitio donde nosotros podemos enseñar a la gente nuestro trabajo, que también de eso se trata, ¿no? Yo al principio empecé a hacer mi trabajo para enseñar a la familia, a los amigos y mira, hoy en día ya pues gracias a estos festivales pues tiene más cobertura y llega más gente que en mi caso me gusta porque yo creo que con mi trabajo enseño la naturaleza tal y como es, a la gente le llega y entiende o incluso puede llegar a amar, ¿no? La naturaleza, respetándolo más y bueno, un poco así, sí.